Comienza en Neo FM Derecho y Salud. Presentado por José David Flores. Hola amigos, bienvenidos una tarde más a vuestro programa, esta consulta abierta aquí en Neo FM, Derecho y Salud. Esta tarde vamos a tratar un tema que, bueno, muchos de vosotros quizás pues lo padezcáis en algún miembro de la familia o en algún conocido próximo a vosotros, sea vecino, sea amigo, y es los trastornos de la personalidad. Un tema que también desconocido para muchos, para nuestra sociedad de hoy en día, y que desgraciadamente hace que se margine al que es afectado por este tipo de trastorno. Para hablar de todo ello tenemos a nuestro psicólogo de Derecho y Salud, José Antonio Galiani. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, David. No estoy diciendo ninguna tontería, ¿verdad? No, sobre todo porque es un problema de salud muy importante dentro de la población. No solamente en su máxima expresión, como son los trastornos de la personalidad, sino en su expresión, por decirlo así, más light, que son los rasgos anómalos de la personalidad. Entonces, pues, de todo ello hablaremos esta tarde. Claro que sí. Y para ello, para que podáis participar también con nosotros, tenéis un número de teléfono, el 954 31 02 47. Ahí estará atenta y dispuesta a responder a vuestro teléfono nuestra compañera Isa, que está en las labores de control en nuestro programa de hoy, y que os pasará antena, o si queréis, evidentemente. Si no, pues dejáis la consulta a ella nos lo pasará después por línea interna, y nuestro compañero José Antonio Galiani estará pues encantado de poder responderos. Ya sabéis, trastornos de la personalidad, esta tarde aquí en Neo FM, en Derecho y Salud. Derecho y Salud en Neo FM. Neo FM. Para contactar con nosotros puedes llamar al 954 31 02 47, mandarnos un WhatsApp al 652 43 98 91 o escribirnos a info@neofm.es. Bueno, Leila, antes os voy a dar ya una primicia. Leila realmente se llamaba Patty Boyd y era una modelo británica que... Porque era para ti. Entonces Clapton era esos amiguetes que estaba allí, hey, no pasa nada, llora en mi hombro, no sé qué. Y entonces, bueno, ahí estaba. Harrison y Patty Boyd se divorciaron en el 77 y se casó, pasó de George Harrison y se casó con Eric Clapton en el 79. Vamos, un día ahí. Oye, y hay que decir una cosa, era muy buen amigo Harrison porque no le importó para nada y se presentó allí en la boda con Ringo Starr y Paul McCartney. Y con Chenoa. Si eres un tarado y todavía crees que es posible salvar la música de los atentados electrolatinos y otras bandas terroristas similares, te esperamos todos los martes a las 6 en Musicalidad, con un servidor, señor Gañán, y sus altezas de Flamen Kings en Neo FM. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @Radio Neo FM en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. Neo FM. La voz de nuestra esencia. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Es probable que hayas escuchado hablar, entre otros, de trastornos de la personalidad disocial, dependiente, obsesivo-compulsivo o trastorno límite de la personalidad. Las personas que padecen este tipo de afecciones tienen una serie de emociones y comportamientos que dificultan sus relaciones con otras personas, el desarrollo de un trabajo o la actuación en otros entornos sociales. Los trastornos de la personalidad suponen, por lo tanto, un comportamiento de una persona que no es habitual y que la aparta del ámbito cultural en el que vive, por lo que su integración resulta complicada. José Antonio, la primera, como siempre, vamos a definir de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es el trastorno de la personalidad? Pues mira, David, en primer lugar es importante que partamos de la etiología, es decir, del origen del concepto personalidad. Uh-huh. El concepto personalidad proviene de la denominación que se utilizaba en el latín persona, uh-huh, que era una máscara que portaban los actores de teatro en la antigüedad. Uh-huh. Es decir, sería como una doble cara, ¿vale? Como que no es algo que sería su esencia, sino un modo de comportarse. Uh-huh. Entonces, la personalidad en el latín clásico y en la Grecia clásica, pues era como una representación de la persona. Uh-huh. Dicho esto, sería también conveniente decir que cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad, con uh-huh, características propias, que con el paso del tiempo, bueno, pues van generando unas circunstancias, tanto educativas, ambientales, de aprendizaje, uh-huh, que al final terminan definiendo su personalidad. La personalidad se compone de dos patas fundamentalmente. Por un lado, lo innato, lo biológico, lo que es genético, en definitiva lo que se hereda, uh-huh, a esa parte de la personalidad que es hereditaria, la llamamos temperamento. Uh-huh. Y a lo que una vez que nacemos vamos aprendiendo, ya sea como consecuencia de nuestra educación, ya sea como consecuencia de las circunstancias a las que nos expongamos, ya sea como consecuencia en definitiva de todo lo que vienen siendo las experiencias vividas, a eso le llamamos el carácter. Uh-huh. Entonces, esa mezcla de temperamento más carácter, es decir, temperamento de lo heredado y carácter de lo aprendido, es lo que le llamamos la personalidad de cada uno. Uh-huh. Dicho esto, la personalidad, es decir, esa mezcla de lo innato, temperamental, de lo aprendido, caracterial, sí, pues es un patrón de actitudes, de pensamientos, de sentimientos y de conducta que caracterizan a una persona, uh-huh, y que además tienen una persistencia y estabilidad a lo largo de su vida. Uh-huh. De modo tal que esas manifestaciones, ese patrón, emerge en diferentes situaciones, uh-huh, con lo cual hace predecible el comportamiento de esa persona en distintos contextos. Muchas veces cuando se le dice a los psicólogos que cómo son capaces de poder precisar la forma en cómo una persona va a responder o va a reaccionar ante tales situaciones, pues no está haciendo más que una inferencia. Inferir significa extraer unos datos de un conocimiento de una persona, es decir, de su personalidad, y ponerlas en relación con las circunstancias en las que esa persona actúa. Uh-huh. Por lo tanto, este tipo de personas con una personalidad marcada, como ahora veremos, puede estar en un rango normalizado, es decir, puede ser, por ejemplo, que esa persona tenga una flexibilidad, que se adapte, que sea capaz de entender las distintas claves que tiene su entorno, uh-huh, con lo cual estaríamos hablando de una personalidad, por llamarla de algún modo, normalizada, o que empiece a tener, por decirlo así, desadaptaciones, que esa persona no se adapte, ya sea por la forma en cómo piense,
ya sea por la forma en cómo siente o ya sea la forma en cómo actúe en distintos contextos. Depende del grado de desadaptación de esa persona, estaríamos hablando de rasgos anómalos en su personalidad del tipo X, ahora los hablaremos, o un trastorno de la personalidad si esa desadaptación alcanza una cota verdaderamente desadaptativa en el contexto y en la respuesta que se espera de esa persona. No sé si va quedando claro. Yo creo que está quedando bastante claro y me sorprende mucho porque que la personalidad de eso, de una persona, dependa de esos factores tanto innatos en la persona, ¿no? como factores externos. Claro. Sinceramente no lo sabía. Pensaba que era más de factores externos que... No. La base hereditaria, la base biológica, la base, vuelvo a repetir, temperamental, es un elemento esencial a la hora de tener en cuenta la personalidad de un individuo. Muchas veces hemos dicho, es que se parece a su abuelo, es que se parece a su tío, es que se parece a su padre o a su madre. Bueno, no solo se heredan rasgos físicos, como el color de la piel o el color de los ojos o una determinada estética desde el punto de vista físico, sino que también se heredan, no sabemos muy bien cómo todavía, ¿vale? Pero sabemos que se heredan determinadas formas de pensar, de sentir y de actuar. Esto es un poco como en refrán popular, podemos decir pues que la cabra tira al monte, como el que nace lechón muere cochino, ¿verdad? Bueno, pues, por hacer de una forma coloquial esto que estamos hablando, ahí nos estamos refiriendo a la parte de la personalidad temperamental, a la parte de la personalidad innata, a la parte de la personalidad biológica, que luego las experiencias, las distintas situaciones culturales, educacionales, en definitiva vivenciales que la persona vaya teniendo, pues van conformando, limando, de una forma u otra socializando esa raíz de la que uno parte. A eso se le llama forjar el carácter. Bien. El carácter es, por decirlo así, el refinamiento, la socialización, la expresión última que toma en la vida de las personas su temperamento, lo que trae de base. Entendido perfectamente, José Antonio, como siempre. Las clases que nos das aquí son, desde luego, magistrales, y no me cansaré de decirlo. Yo siempre suelo decir, ya te digo, que este programa, de verdad, casi mi obsesión, por decirlo así, y sin que suene patológico, es que sea es que sea divulgativo, es que llegue a la sociedad. Creo que estamos tan ávidos, tan faltos, tan carentes de que se pueda llevar a la sociedad, bueno, lo que viene siendo la salud mental, la salud emocional, en definitiva, las claves que nos van a permitir vivir de una forma más fluida, que cuando uno lleva ya 30 años de ejercicio de su profesión y ha visto tantas miles de personas pasar por delante, bueno, pues aprovecha cualquier excusa, tal como esta, para hacerlo de un modo público y notorio. Claro que sí. Hemos definido la personalidad de la gente, de las personas, que no quiero decir de las personas porque parece que estamos reiterando. No, es que es así, es la personalidad de la persona. De la persona, ¿verdad? Sí, se llama así. Por lo tanto, quizás sea fácil definir entonces lo que sea el trastorno, ¿no? Porque claro, me imagino que será cualquier alteración de lo que nos has comentado. Es importante en este momento determinar que cuando hablamos de psicología y hablamos de los extremos, estamos hablando de lo patológico. Patos es sufrimiento. Y, por decirlo de algún modo, los trastornos de la personalidad lo que provocan es sufrimiento. Pero a diferencia de otro tipo de patología en salud mental, los trastornos de la personalidad provocan sufrimiento más en el entorno que en el propio individuo. Porque los trastornos de personalidad, fíjate tú qué curioso, David, ejercen como una especie de venda para la persona que lo padece. La persona que lo padece no siente estar, por decirlo así, comportándose como el entorno lo está viendo, sino que lo que cree básicamente que son los demás los que no le comprenden, los que no entienden, los que de una forma u otra no son capaces de adaptarse a la forma de ser de ese individuo. Tiende a negar todo lo que le pasa. Tiende a negar que lo que realice tenga una consecuencia negativa o impacte en el resto, de un modo que le pueda provocar
sufrimiento o le pueda provocar, en fin, todo tipo de manifestaciones. A diferencia de otros trastornos, por ejemplo la depresión, que el individuo la reconoce como tal. A diferencia de la ansiedad, que el individuo la reconoce como tal. Aquí no. Aquí hay dos características muy importantes, y por eso es tan difícil tratar los trastornos de la personalidad. Dos características muy importantes de los sujetos que padecen los trastornos de la personalidad es, en primer lugar, la dificultad de tomar conciencia de sí mismos. No tienen como perspectiva de su conducta, no tienen perspectiva de su forma de pensar, de sentir y de actuar. Ellos creen que eso es lo que es, ya sea el obsesivo, ya sea el paranoide, ya sea el narcisista, ya sea el esquizoide, ya sea el esquizotípico, ya sea el límite, ya sea el dependiente, ya sea el evitador, ya sea el antisocial. Todos y cada uno de ellos creen que su forma de ser es, por decirlo así, lo que de una forma u otra corresponde a esos momentos. Claro. Y no entiendo por qué está provocando este revuelo en el entorno, hombre. ¿Vale? Entonces, claro, esa dificultad para tomar conciencia, para tomar perspectiva de sí mismo, es un elemento crucial en la dificultad luego de, primero, de hacérselo ver y del entorno hacérselo comprender. Pero es que hay una segunda dificultad por la que los trastornos de la personalidad son verdaderamente muy resistentes al cambio. Y es que, en el hipotético caso que esa conciencia deficitaria del individuo consigamos abrir hueco y, bueno, le hagamos comprender o entender que la forma en cómo está pensando, la forma en cómo está sintiendo, la forma en cómo está actuando, pues realmente no resulta muy adaptativa, en el hipotético caso que eso podamos llegar a conseguirlo, el aprendizaje, la consistencia de lo que de una forma u otra cree haber aprendido, es prácticamente ínfima. Es decir, repite una y otra vez esa manera de proceder ante los demás, como no parecer haber aprendido nada de las consecuencias que se han derivado de su personalidad. Entonces, estas dos características hacen que definamos claramente cuál es el hecho esencial de un trastorno de la personalidad, y es la desadaptación que provoca en estas personas en su entorno, ya sea porque sus comportamientos, repito, y ahora hablaremos de ellos, sean de tipo narcisista, paranoide, límite, esquizoide, esquizotípico, antisocial, etcétera, etcétera. Entonces, José Antonio, se puede llegar a producir eso que yo he dicho hace un momento, de la marginalidad de estas personas, ¿no? Que se puedan llegar en un momento dado a ser personas que la dejen al margen de todo, ¿no? Son unos auténticos incomprendidos, porque un trastorno de la personalidad no evita necesariamente que una persona pueda tener un desarrollo en sus funciones académicas, o profesionales, o sentimentales, o como padre, o como madre, o como amigo. No, por decirlo así, no limita a la persona en su funcionamiento social. Lo que limita es la adaptación de esa persona en sus funciones que desarrolla como ser humano. Es decir, un trastorno de la personalidad no impide que alguien pueda ser padre, madre, trabajador de, amigo de... No, eso no lo impide. Lo que sí, desde luego, le da un matiz, le da un barniz, pues bueno, vamos a decirlo, un poco particular. Y bueno, depende de la manifestación de ese trastorno, del tipo que sea, que hablaremos después, pues presentará una serie de características u otras. Sin embargo, las características que son básicas de los trastornos de la personalidad podrían ser, en primer lugar, son omnipresentes en la manera de un individuo de manifestarse ante la vida, es decir, se ponen de manifiesto en la mayor parte de situaciones y contextos. Segundo, no son producto de una situación o un acontecimiento vital concreto. Es decir, una persona no tiene un trastorno de la personalidad porque en una situación de duelo o en una situación de estrés o en una situación de sobrecarga psíquica genere determinadas conductas. Eso no es un trastorno de la personalidad, será otra cosa. Sino, por decirlo así, tiene una base siempre temperamental, tiene siempre una base genética, tiene siempre una base innata, tiene siempre una base hereditaria. Otra característica muy importante es que dificulta la adquisición de nuevas habilidades y comportamientos, especialmente y casi siempre en el ámbito de las relaciones sociales. Sin duda ninguna, también estos trastornos de la personalidad hacen al individuo frágil y vulnerable ante situaciones nuevas que requieran cambio, por lo que no se ajusta a lo que cabría esperar de él o de ella, teniendo en cuenta su contexto sociocultural. En definitiva, vuelvo a repetir, la conciencia de enfermedad o anomalía es escasa
o a veces inexistente en la persona que padece un trastorno de la personalidad o que genera rasgos anómalos de la personalidad. La diferencia es cuantitativa. Los dos apuntan en la misma dirección, pero uno, por decirlo así, es más reiterativo que el otro. Diríamos que abarca y genera una mayor desadaptación que otro. No lo mismo que haga 2 grados bajo cero que 20 grados bajo cero. Evidentemente. Hace frío en las dos cuestiones, pero si hace 2 grados bajo cero, bueno, te abriga bien, y no hay tal problema. y cual, y bueno, hombre, eso serían rasgos anómalos de la personalidad. Pero si hace 20 grados bajo cero, pues por mucho que te abrigue o por mucho que te ponga, pues probablemente la persona va a tener frío. Eso sería el trastorno de la personalidad. Entonces, no olvidemos nunca que de lo que estamos hablando es de un continuo, de un continuo donde se está una personalidad, por llamarla así desde un punto de vista estadístico, normalizada, a rasgos anómalos en su personalidad. Rasgos significa apuntamiento, y un verdadero trastorno de la personalidad donde esta enfermedad abarca a todos los ámbitos del desarrollo del individuo y de una manera profunda e importante. Tenéis un número de teléfono si queréis realizar cualquier consulta sobre el tema de esta tarde, o queréis expresar simplemente vuestra experiencia con este asunto, que es el trastorno de la personalidad, y es el 954 31 02 47, 954 31 02 47. José Antonio, una vez definido personalidad, trastorno de la personalidad, quizás el siguiente paso que deberíamos saber es cómo puedo llegar o cómo se puede llegar a diagnosticar ese trastorno de personalidad. Bueno, pues en primer lugar, el diagnóstico de trastorno de la personalidad requiere una evaluación de esa persona, conociendo cuáles son sus patrones de actividad a largo plazo, es decir, a lo largo de su vida. Porque nos encontraremos que estas personas que tienen trastornos en su personalidad o rasgos anómalos en su personalidad los han exhibido prácticamente desde su niñez, desde su adolescencia, o como mínimo desde el principio de la edad adulta. Y lo que pasa es que a lo mejor no tenían esa contundencia o esa, vamos a llamarlo así, gravedad de la que estamos hablando. Pero es raro que un trastorno de la personalidad se manifieste más allá del inicio de la edad adulta. Generalmente este tipo de cuestiones requiere una dificultad añadida, y es que no es sencillo que una persona acuda a consulta diciendo: hola, buenas tardes, mire usted que soy narcisista, ¿vale? ¿Me quiere usted tratar? Hola, buenas tardes, mire usted que yo que creo que tengo rasgos paranoides en mi personalidad. No, eso es muy infrecuente. Casi siempre, por no decir prácticamente siempre, este tipo de personas que acuden con rasgos anómalos o con trastornos de la personalidad a una consulta de psicología, lo hace por la presión que su entorno familiar, que su pareja o que cualquier acontecimiento que haya podido ocurrir en su vida le lleve a ello. Es decir, de entrada son unos pacientes muy difíciles porque la voluntad, la conciencia, pues repito, o no existe o está bastante disminuida. Claro, es que eso es lo que te iba a comentar, José Antonio. Antes nos estabas comentando que son personas que les cuesta reconocer. Es algo más que costarles, es que tienen como una especie de escudo, incapacidad, ¿no? ¿sí? Es como un déficit, una incapacidad. No es que le cueste, porque, bueno, es que termina... No. Es como decir, pues no lo sé, pues como una persona que no me da la gana de responderte, vamos. Sí, bueno, no, es que es como que no es algo que esté en la voluntad de la persona el no llegar, sino que es que está en un verdadero déficit, una verdadera dificultad. Claro, es que ante esa situación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, repito, en primer lugar, esta evaluación de los patrones de actividad del individuo se consiguen a través de la propia historia que se construye con él o con ella, y por supuesto con la familia. Es un elemento muy importante. Cuando estamos trabajando con personas con trastornos de la personalidad o con rasgos anómalos de la personalidad, el entorno sociofamiliar juega un papel fundamental, absolutamente fundamental. Y también hay que trabajar con esos familiares que vendrán hastiados, quemados, desesperanzados, y en muchas ocasiones, bueno, pues prácticamente a punto de tirar la toalla, con una persona que es que no termina de adaptarse o de responder a las funciones que de una u otra forma se han generado. Entonces, una evaluación desde el punto de vista de una buena historia clínica es fundamental. También, por supuesto, pruebas psicométricas, test de personalidad,
test de una forma u otra que nos van a detectar cuáles son esos rasgos de personalidad de esa persona. Y por último también, bueno, pues esas otras pruebas que paralelamente estas personas pueden padecer o sufrir, como es ansiedad, depresión, etc. Pero como vías de expresión de los síntomas. Casi siempre estas personas acuden a consulta porque se sienten ansiosas o depresivas y tal. Pero bueno, esto no es más que una vía de expresión de esos síntomas que subyacen debajo de la desadaptación que estas personas generan ante la vida. Porque hay veces que son conscientes porque el entorno así les genera. Te pongo un ejemplo. Imagínate una persona, bueno, pues que desarrolla o tiene un trastorno de la personalidad, con 17, 18, 19, 20 años, 21. Pero claro, ahí, bueno, pues las exigencias del entorno son escasas, ¿no? Si tiene un buen desarrollo intelectual, probablemente incluso esté estudiando o haya acabado una carrera universitaria o haya encontrado un puesto de trabajo o haya generado una cierta vida útil. Eso si no está dañado o si no es un trastorno excesivamente grave. Tal. El problema viene cuando la vida le empieza a poner en bretes, en exigencias. Cuando escoge o es escogido como pareja y ahora se tiene que comportar como pareja. Claro. Cuando le viene o escoge ser padre o madre. Cuando le viene o escoge generar una carga económica sobre tal. Es decir, ahí es donde empieza el baile. El problema empieza cuando las circunstancias vitales empiezan a exigir a ese individuo un comportamiento, vamos a llamarlo así, adaptativo, normalizado, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Ya. En muchos casos, esto se va tapando, más o menos, por la familia, por la sociedad, por la pareja, por el entorno, por sí mismo, porque vive una vida a lo mejor bastante ermitaña, depende del trastorno. Entonces, sin duda ninguna, los trastornos de la personalidad dentro del ámbito de lo que es la psicopatología es un verdadero reto para los profesionales que actuamos con ellos. Porque partimos, repito, de personas que parecen tener un funcionamiento social o vital, bueno, más o menos estable, pero que si nada, hacemos un poquito la prueba del algodón, aquello salta por los aires. José Antonio, ¿puede resultar que la familia, o el entorno social suyo, llegue en un principio, pues digamos, a encubrir a esta persona para que, bueno, otras personas no lleguen a rechazarla? Más que encubrir, David, yo lo que creo que se acostumbran. O sea, veo allí personas que han familiares o parejas o incluso hijos que, como están tan acostumbrados a que esa persona se comporte de ese modo, pues le parece que es como, bueno, su forma de ser. Y han perdido un poco el norte. O sea, no saben que eso no es lo normal. O sea, que en vez de adaptar a esta persona que tiene el trastorno, se han adaptado ellos a la persona. Sin duda ninguna, David, lo acabas de clavar. O sea, esa es un poco la cuestión. Y ahora tú hazle comprender, no solamente a la persona, sino a quien viene, que, bueno, que las cosas no son tan sencillas. Que ya no solamente uno con el trastorno, sino que son varios. Si no, los demás no tienen el trastorno. Los demás, no, pero vamos. Yo les suelo llamar que son cooperadores necesarios. En cierto modo, a veces incluso cómplices. Porque como es tan difícil bregar, tratar, lidiar con personas con este tipo de trastornos, pues terminan o cediendo, o adaptándose, o comportándose de un modo para no tener que tolerar o soportar a veces, bueno, pues sus raptos, sus reacciones, sus manifestaciones, que depende de qué trastorno, realmente son extraordinariamente difíciles de tolerar. Los trastornos de la personalidad. Un tema que la verdad es apasionante porque, como bien dice José Antonio, hay muchas personas con este problema y que desgraciadamente, pues quizás los que estamos alrededor, en vez de hacer que esta persona se pueda llegar a adaptar a nuestra sociedad, somos nosotros los que intentamos adaptar a ello y flaco favor es el que le estamos realizando. La cuestión, David, repito, es que la mayoría de los trastornos de la personalidad se tratan desde los síntomas anímicos, es decir, probablemente depresivos, desde los síntomas de ansiedad, desde los síntomas, por decirlo así, de una forma u otra que genera. Pero no se trata el trastorno en sí mismo, no se trata el patrón mental, no se trata el patrón de pensamientos de la persona, porque es a veces tan invulnerable, está tan escondido, es tan difícil llegar a él, pues que pasa una vida entera y no terminamos llegando. No, efectivamente. Qué curioso. Pues vamos a continuar en breves segundos, vamos a realizar una brevísima pausa, nada, unos segunditos como siempre decimos, y volvemos. Derecho y salud en
Neo FM. Neo FM. Para contactar con nosotros puedes llamar al 954 31 02 47. Mandarnos un WhatsApp al 652 43 98 91 o escribirnos a info@neofm.es. Bueno, Leila, antes os voy a dar ya una primicia. Leila realmente se llamaba Patty Boyd y era una modelo británica que... Porque era para ti. Entonces, Clapton era esos amiguetes que estaba allí, hey, no pasa nada, llora en mi hombro, no sé qué. Y entonces, bueno, ahí estaba. Harrison y Patty Boyd se divorciaron en el 77 y se casó, pasó de George Harrison, se casó con Eric Clapton en el 79. Vamos, un día ahí. Oye, y hay que decir una cosa, era muy buen amigo Harrison porque no le importó para nada y se presentó allí en la boda con Ringo Starr y Paul McCartney. Y con Chenoa. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @radioneofm en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook. ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia? Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales. ¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa. El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum. Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad. Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman. Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM. FM, la voz de nuestra esencia. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. Pues estamos hablando de trastornos de la personalidad. Hemos definido lo que es la personalidad, hemos definido lo que son los trastornos de la personalidad. Hemos visto cómo podemos diagnosticar ese trastorno de la personalidad y quizás va llegando el momento de definir o quizás ver cuáles son los diferentes tipos, ¿verdad?, de personalidad, de trastornos de la personalidad que existen. ¿Cuáles son estos tipos, Antonio? Pues mira, vamos a empezar por ejemplo por el trastorno paranoide de la personalidad, ¿verdad? Que su característica principal sería un patrón de desconfianza, de suspicacia generalizada y por supuesto injustificada hacia otras personas, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Todo el mundo le va a hacer daño. Todo el mundo le va a hacer daño. Todo el mundo le va a hacer daño, todo el mundo de una forma u otra siente que tiene que desconfiar, es suspicaz ante las situaciones que se dan a su alrededor, dan por hecho que los demás lo van a engañar, a hacerle daño, a aprovecharse de ello, aunque no tengan ninguna prueba en ese sentido. Como consecuencia de esto, bueno, pues se sienten ofendidos por las demás personas, dudan injustificadamente de la lealtad de sus amigos, cuyos actos son escrutados minuciosamente en busca de intenciones hostiles en los demás que justifiquen su paranoia. Entonces, repito, cualquier desviación de la lealtad sirve como prueba a su sospecha. Suelen albergar rencores, son incapaces de olvidar insultos, ultrajes, injurias o desprecios que creen haber sido objeto de ellos.
contraatacan con rapidez y reaccionan con ira ante estas supuestas sospechas de ataque que padecen, recibido, ¿no? Claro, que padecen. Entonces, esto provoca un funcionamiento muy difícil en la vida, puesto que es muy difícil, entre comillas, llevarse bien con estas personas, porque las relaciones personales están claramente distorsionadas en esa línea, ¿eh? A veces pueden parecer objetivos, racionales, no emotivos, pero la mayoría predominan expresiones de hostilidad, obstinación, sarcasmo, etcétera. Bueno, pues entonces, de una forma u otra, también es un tormento para quien les rodea, porque generan un altísimo grado de control sobre los que están alrededor y tienen una enorme dificultad para aceptar críticas. Esa famosa manía persecutoria, por ejemplo, ¿sería un trastorno paranoide? Sí, lo que pasa es que muchos de los síntomas, o algunos de los síntomas que se pueden dar en los trastornos de la personalidad, son comórbidos. Comórbido significa que se dan conjuntamente también con otros tipos de patologías, como la esquizofrenia, como los delirios, etcétera, etcétera, o trastornos delirantes, etcétera. Entonces, es realmente difícil poder establecer una línea divisoria entre ese tipo de cuestiones. Pero bueno, podría serlo en el ejemplo que tú estás poniendo, claro que sí. Has hablado de la esquizofrenia, pero quizás se confunde con otro trastorno que es el esquizoide de la personalidad, ¿verdad? Más bien con el esquizotípico. Fíjate, ahora vienen dos tipos de trastornos que se parecen un poquito, pero no son completamente iguales. Por un lado estaría el trastorno esquizoide de la personalidad, que, resumiendo mucho, es una conducta de alejamiento de los contactos sociales, una capacidad restringida para la expresión de los sentimientos, cuando las situaciones de interacción con otras personas admitirían, permitirían o incluso parecería como lógico que se dieran. Parecen como indiferentes a establecer relaciones personales, prefieren emplear el tiempo en sí mismo, prefieren tareas mecánicas, abstractas. Entonces, este tipo de trastorno esquizoide se parece muchas veces al autismo. Es parecido, ¿vale? Es más, muchas veces se confunden tanto que la dificultad del diagnóstico se hace realmente compleja. Entonces, bueno, pues son personas muy pasivas ante las circunstancias adversas, dejan sus objetivos a merced del azar, son poco reactivos emocionalmente, son fríos, son distantes. Bueno, repito, por darle un ejemplo, sería un poco como a veces el autista dentro de un entorno social, salvando todas las distancias. Estoy simplificando evidentemente, mucho, ¿vale? Evidentemente. Y entonces, ¿el esquizotípico dice que es diferente? Claro, el esquizotípico es parecido al esquizoide porque muestra un patrón general de déficits sociales e interpersonales, ¿vale? Con un malestar muy importante para las relaciones, pero presenta distorsiones cognitivas, es decir, del pensamiento o perceptiva de la interpretación, que generan una excentricidad en su comportamiento. Su lenguaje es a menudo extraño, es vago, la afectividad es muy restringida o muy inapropiada, se sienten aisladas, de una forma u otra hacen interpretaciones probablemente delirantes, catastrofistas, paranormales, mágicas, raras, abstractas sobre las situaciones que están a su alrededor. Muchas veces es muy difícil distinguir entre un trastorno esquizotípico y una esquizofrenia en alguna de sus vertientes. Entonces, bueno, pues este tipo de trastorno realmente es muy invalidante y dejan a las personas, bueno, pues en una situación vital donde su adaptación suele ser muy pobre en la mayoría de las ocasiones. Curioso porque, ya digo, hay quizás muchas personas que lo puedan llegar a confundir. Si lo confundimos los profesionales, no lo van a confundir. Eso es evidente, claro. Lógico también. José Antonio, hay muchas veces que decimos, hay que ver que tú eres totalmente un antisocial. Sí. Estamos hablando también de otro trastorno de la personalidad, ¿verdad? Correcto, David. Y además, desafortunadamente, con consecuencias importantes en el entorno. ¿Sí? Hombre, sí, porque el trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás. También se le conoce como psicopatía o trastorno disocial de la personalidad. Las características de estas personas suelen ser con agresiones a la gente, a los animales, destrucción de la propiedad,
fraude, hurto y en general violaciones graves de las normas de convivencia. No logran adaptarse a las normas sociales en cuanto a su comportamiento legal, parecen no aprender de la experiencia, ya que perpetran repetidamente actos que son motivo de detención, mienten repetitivamente, estafan, simulan, de una forma u otra las decisiones se toman sin pensar, son irritables, agresivos, pueden tener peleas físicas o agresiones constantes. Además muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás, son extremadamente irresponsables y sobre todo son indiferentes a las justificaciones del entorno para el cambio de su conducta. La empatía es muy muy baja, son muy insensibles y tienen un halo de cinismo, ¿verdad?, en su manera de proceder, bueno, pues que les hace realmente generar un engreimiento y una arrogancia que muy difícilmente al final puede ser tratado ni por el entorno ni muchas veces en contextos terapéuticos. Parece que estás definiendo al típico psico-killer de las películas. Bueno, es que de lo que estamos hablando básicamente una psicopatía, ¿no? Estamos hablando que en sus extremos prácticamente podríamos encontrarnos con este tipo de personas, claro que sí. ¿Pueden ser los típicos, por ejemplo, asesinos en serie, ese tipo de trastornos, o estaríamos hablando de otro tipo? Necesitamos un puntito más, ¿eh? O sea, el trastorno antisocial per se, por sí mismo, es verdad que provoca graves desadaptaciones de la norma, pero cuando estamos hablando de esos niveles, ahí hay otros puntitos más, otros puntitos más añadidos, que sería un poco extenso. Pero bueno, va ahí, va por ese camino, apuntan en esa dirección, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y estaríamos hablando también de otro trastorno, que es el trastorno límite de la personalidad. Muy común, David, en la sociedad, muy común. ¿Quizás es más común? Uno de los más comunes, ¿sí? Uno de los más comunes. El trastorno límite de la personalidad es uno de los más comunes, con una carga, como todos los trastornos que hemos hablado antes, con una carga genética muy importante, muy importante. El trastorno límite de la personalidad, diríamos que es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, impulsivo, con un temor a ser abandonado, ya sea real o imaginario, idealizando a las personas que están a su alrededor o devaluándolas hasta el extremo. Su propio nombre lo dice, trastorno límite, es que son límites en su manera de relacionarse con la vida y con las personas. Blanco o negro, no hay grises, donde presentan cambios bruscos y dramáticos en sus opiniones, en sus planes, en su escala de valores, en sus amistades. Son personas que pueden apostar, gastar dinero irresponsablemente, darse atracones, abusar de sustancias. Los trastornos límites de la personalidad se dan muchas veces en patrones de drogodependencia o de dependencias, da igual que sean de droga o no la sean con sustancias o sin sustancias, y se da mucho también en los trastornos de la alimentación, en las anorexias, en la bulimia, etcétera. Entonces, bueno, pues es una inestabilidad afectiva con una notable reactividad de su estado de ánimo. Son personas que es raro encontrar un estado de bienestar en ellas, por lo tanto suelen vivir con tormento y suelen vivir de una forma u otra con una amargura muy importante, y pasar de un altercado físico en un momento determinado y una pelea, no física también, sino también emocional, a generar el momento pena, culpabilidad, vergüenza, o sea, van generando extremos. Los trastornos límites de la personalidad quizás sean uno de los mejor estudiados dentro de los trastornos de la personalidad, repito, porque están presentes de forma comórbida. Cuando digo comórbido significa que comparten sintomatología con otros tipos de trastornos, en este caso generalmente con la dependencia de sustancias o no sustancias, ludopatías, exceso de sexo, etcétera, etcétera, y también con trastornos en el abuso de sustancias. Y, repito, en los trastornos de la alimentación, anorexias, bulimias, etcétera. Y a esto se le llama, cuando se dan conjuntamente ambos tipos de trastornos, se le llama patología dual. Dual porque son de dos. Muchas veces se intenta abordar la dependencia a drogas, la dependencia a gastos, a compras y tal, pues de manera aislada, generando la conducta, o por ejemplo los atracones, o la bulimia o la anorexia, cuando en realidad lo que subyace en el fondo es un trastorno límite de la personalidad, que si no se aborda esa personalidad, pues realmente la persona no va a generar una mejora en su manera de proceder a nivel vital. Claro. Entraríamos en una siguiente
siguiente trastorno, que tiene un nombre un tanto extraño, al menos para los que somos profanos en la materia, como es histriónico. Bueno, el trastorno histriónico de la personalidad es lo que viene a llamarse un poco el histerismo. El histrionismo y el histerismo puede ser como, bueno, por simplificar dos palabras sinónimas. El histrionismo es una emotividad excesiva, generalizada y un comportamiento constante de búsqueda de atención. Son personas que si no se sienten el centro de atención, bueno, pues no están a gusto. Son dinámicos, son entusiastas, aparentemente muy abiertos, muy seductores, utilizan permanentemente el aspecto físico para llamar la atención, expresan opiniones contundentes de forma muy dramática, pero con argumentos que son muy vagos, muy vacíos. Sus opiniones y sentimientos además son fácilmente influenciados por los demás. Son frecuentes las evasiones hacia fantasías románticas. De un modo u otro, son personas que, por decirlo así, son, bueno, pues como muy emotivas, esa sería la palabra. Muestran un exceso de emotividad, de emociones y una extremación en sus estados de ánimo ante las cuestiones. Son personas, por simplificarlo, que no responderían o no reaccionarían con argumentos, reaccionarían con estados de ánimo y estados emocionales, ¿vale? Esa sería la característica esencial del histriónico, ¿no? Donde sus argumentos son sus estallidos emocionales o sus estallidos anímicos, ya sea por arriba o por abajo. Esa sería un poco la por exceso o por defecto. Totalmente. Entramos en aquel que tiene pues ese exceso de admiración por sí mismo, ¿no? El narcisista. Sí, desde un punto de vista de los trastornos de la personalidad, es un trastorno odioso para la persona que está al lado de alguien que tiene este trastorno. Si tuviéramos que definir con una frase cuál sería la idea que el narcisista tendría, pues sería referido a la convivencia con su entorno: mis órdenes son tus deseos. Esa sería, David. Sí, bueno, por simplificar mucho este trastorno, ¿no? Sí. Ellos piensan que sus órdenes, lo que ellos de una forma u otra mandan, bueno, pues son los deseos de los demás. Lo que pasa es que no se lo han manifestado, y como no me lo han manifestado, pues, pero bueno, tú lo estás sintiendo, tú lo estás creyendo. Y si no me lo dice, pero que yo voy a ponerlo de esta manera. Entonces, es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración, de autoimportancia, de presuntuosidad, creerse seres superiores, únicos, especiales, personas que esperan ser atendidas, si no lo hacen de una manera total, pues están confundidas o furiosas. En definitiva, bueno, pues es un sujeto muy sensible a la crítica, a la frustración, porque la otra cara de la moneda del narcisista, paradójicamente, fíjate, es la baja autoestima y la depresión. Si se quitan ese halo de grandiosidad, al final lo que hay es un pobre diablo o una pobre diabla detrás de ellos. Claro. Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Bueno, pues asume que los demás están totalmente interesados en su bienestar y es muy desdeñoso y muy impaciente con los demás cuando se refieren a sus propios problemas. Por lo tanto, de una forma u otra, esa falta de empatía, de ponerse en el lugar de los demás, bueno, pues les hace ser muy odioso por el entorno que tiene a su alrededor. Lógico. Y estaríamos hablando también de las personas con un trastorno por evitación. La misma palabra lo dice. El trastorno de la personalidad por evitación. Quiero aclarar ahora que todo esto no tiene por qué llegar al trastorno, puede ser rasgos. Claro, que esto es muy importante. Estamos hablando del extremo. Pero todas estas características que estamos dando se pueden dar en menor medida, aunque en esa dirección. Entonces hablamos de rasgos anómalos de la personalidad. Claro. El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social, una hipersensibilidad a la evaluación negativa del entorno. Estas personas pues evitan actividades que impliquen un contacto interpersonal porque temen a las críticas, a la desaprobación, al rechazo. Pueden declinar ofertas de promoción laboral porque ocasionarían críticas de los compañeros. Evitan hacer nuevos amigos, a no ser que estén seguros que van a ser apreciados y aceptados por ellos. Por decirlo así, tienen que ser muy tímidos, muy callados. Son personas como invisibles dentro de su entorno social y, por supuesto, son reacios a asumir riesgos personales o a involucrarse en nuevas actividades. En definitiva, repito, este es un trastorno que merma, limita
y condiciona el desarrollo de una vida normalizada de un individuo, porque lo que hace es desconectarlo de lo que sería su desarrollo y su crecimiento personal, social, laboral, etcétera, etcétera. ¿Y aquella persona que tiene una excesiva dependencia de otras? Pues lo definiríamos como el trastorno de la personalidad por dependencia, que es una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona a veces un comportamiento de sumisión y adhesión y de temores de que otra persona lo va a dejar, de que qué va a hacer sin él o sin ella, de qué va a hacer si tal o cual situación termina. Son comportamientos, repito, que están destinados a provocar atenciones surgiendo de una percepción de uno mismo de incapacidad, de ser desvalido, ¿no?, ante estas situaciones. Por lo tanto, les es difícil iniciar proyectos o hacer las cosas con independencia, les falta confianza en sí mismos, esperan que los demás empiecen a hacer las cosas porque piensan que por regla general lo harán mejor que ellos, están dispuestos a someterse a la voluntad de los demás, aunque las demandas sean irrazonables por parte de otros. Por tanto, son personas que en general están preocupadas por el miedo a que sean abandonados y tener que cuidar de sí mismos. José Antonio, se nos agota el tiempo, pero no podemos dejar de hablar quizás de uno de los trastornos más conocido por todos, ¿verdad? Prevalente significa que se da en mayor porcentaje. En mayor porcentaje, ¿no? Sí. Que es el obsesivo-compulsivo, ¿no? Totalmente. La característica esencial es una preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control de sus pensamientos, del entorno social, que se hace a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Estas personas creen que el control es la forma en cómo se van a sentir seguros. Qué tontería, ¿verdad? Si la incertidumbre es el elemento esencial de la vida. El control lo único que puede generar es frustración. Son personas rígidas, obstinadas, reacias a delegar tareas, sienten de una forma u otra una dedicación excesiva al trabajo, a la productividad, a la limpieza, a las actividades de ocio, etcétera. En definitiva, son personas que los cambios, bueno, pues no son muy amigos de ellos, ¿eh? Generan una sensación constante de que si se flexibilizan, si se dejan llevar, ¿qué va a ser de ellos y cómo va a terminar esto? ¿Vale? Pues hemos estado tratando esta tarde el tema del trastorno de la personalidad. Un tema que se nos ha quedado corto el programa, porque tiene mucho más que hablar. Cómo tratar a esas personas. Qué hacer cuando encuentras a alguien que tiene estos rasgos, ¿verdad?, de trastornos de la personalidad. En primer lugar, decirte que los trastornos de la personalidad o los rasgos anómalos de la personalidad rara vez se dan puros. Es decir, lo normal es que se agrupen por clúster, es decir, por grupos, A, B, C, y que además haya, o las personas generen ciertas características de algunos de ellos. Podríamos agruparlos en determinados grupos, como he dicho antes. Por lo tanto, que eso sería un poco farragoso de explicar. Por lo tanto, no se da de manera... No hay un obsesivo puro, o un narcisista puro, o un límite puro. Casi siempre las personas beben de varios síntomas o de varios rasgos de personalidades anómalas. La forma de tratarlo, en primer lugar, siempre haciéndole ver a la persona cómo está siendo y cómo se está relacionando con su entorno. Esto no va a ser suficiente, pero no pasa nada porque a lo mejor, a veces, podamos llamar a los profesionales y decirle, pues te he pedido cita porque es que yo así no puedo continuar contigo, o esto no puede cambiar. Así, yo no digo que se le chantajee, ¿vale? Pero un poquito de... Tocarle la sensibilidad. Sí, porque es la única manera de que estas personas puedan ser conscientes de que esta cuestión puede ser. También muchas veces los trastornos de personalidad necesitan farmacología. Y entonces, bueno, pues sobre todo cuando tienen unas consecuencias depresógenas o ansiosas, que en algunos de los rasgos es así. De todas maneras, el tratamiento del trastorno de personalidad es una de las piezas más difíciles de resolver en el rompecabezas de los desórdenes mentales, porque es un territorio de verdad donde empezamos de una forma u otra a entrar en un psiquismo humano que hoy día sigue siendo un enigma también para los propios profesionales de la salud mental. Aunque hay muchas terapias que ya se están generando, muchas terapias que se están llevando a cabo, pero no deja de ser un trastorno, los trastornos de personalidad, una patología muy dura para la persona que la padece, para el entorno y también para los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud mental. Un tema interesantísimo, José Antonio, el que nos has traído esta tarde.
Vamos a continuar hablando de este tema en próximos programas, porque, como digo, la hora de nuestro programa se ha quedado cortísima para ello. José Antonio, muchísimas gracias. Un placer, David. Gracias a ti siempre por la oportunidad que nos da, o que me das en este caso, a mí y al centro psicosanitario que tengo el honor de dirigir, de poder ayudar a las personas que en su día a día se encuentran con este tipo de dificultades. Claro que sí. Isabel, muchísimas gracias también por acompañarnos, por estar ahí realizando esas labores técnicas maravillosas. Y también muchísimas gracias a todos vosotros por estar una tarde más de viernes ahí escuchando nuestro programa y por supuesto participando. A todos, hasta la semana que viene y que paséis una buena semana.